Hola, ¿qué tal? Qué gusto nuevamente, Freddy Huiza. Feliz día puedas tener, que tengas un excelente y bendecido día. Hay mucho que hablar. Daniel capítulo 8 y capítulo 9, vamos a hablar de dos fechas, vamos a estudiar simplemente cronología. Daniel capítulo 8 habla sobre la profecía que Daniel ve. Recuerda que Daniel recibe las visiones y Dios le confirma la profecía de Nabucodonosor de la estatua y se la confirma a través de profecías en el capítulo 7 y en el capítulo 8 a través de profecías de bestias. Así que en el capítulo 8 él ve una visión de un macho cabrío con dos cuernos que es vencido por un de un carnero de dos cuernos es vencido por un macho cabrío de un cuerno. Luego de ese cuerno se convierte en cuatro cuernos y surge un cuerno pequeño que habla insolencias. Esa es la visión. Daniel no la entiende. Así que como no la entiende, capítulo 8, versículo 13 dice: Entonces oí hablar a un santo y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel no entendía, trató de entender. Dios tuvo que mandarle a Gabriel para que le explicara. Y Gabriel le explicó lo siguiente, versículo 20, capítulo 8. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, el segundo imperio que sigue después de Nabucodonosor. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro Magno. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación. Cuando muere Alejandro Magno, 8 años después de haber dominado el mundo conocido, bien sea porque lo envenenaron, bien sea por una cirrosis hepática a causa de su alcoholismo, no se sabe exactamente, su reino fue dividido en cuatro secciones. Aunque no, significa que, aunque no con la fuerza de él. Obviamente, Alejandro Magno era muy fuerte y cuando se dividía su reino eran cuatro reinos pequeños, pues, pero igual era el imperio griego o helenístico. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Recuerda la estatua de Nabucodonosor, que Roma continuaba, pero ya era una Roma religiosa y que ya no tenía las fuerzas propias, sino que tenía fuerza pero no propia, usaba el poder político o los reyes. Causará grandes ruinas y prosperará y actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Es decir, recuerda que la Roma religiosa, a través de las cruzadas, a través de la Santa Inquisición, arrasó, según los historiadores, con por lo menos 50 millones de personas muertas, pues. Eso lo vamos a estudiar con detalle más adelante. Juan Pablo II hace muchos años pidió disculpas por esas muertes que se hicieron en el pasado. Son cosas. Y sigamos estudiando. Daniel tampoco entendía la profecía. Ahora, tenemos una profecía de tiempo, tardes y mañana, 2300 tardes y mañana, que tarde y mañana, según Génesis, representa un día. Es decir, cuando tú lees la creación, dice: fue la tarde y la mañana el primer día, el segundo día, tarde y la mañana el quinto día, tarde y la mañana el sexto día. Es decir, son 2300 días. En el primer video de los símbolos proféticos conversábamos que un día profético representaba un año. Y estamos hablando de que pasarían 2300 años. Y entonces, ¿dónde ubicamos esa fecha? ¿Cuándo será? ¿En el futuro? ¿Ocurrió en el pasado? ¿Está ocurriendo en este momento? ¿Qué sucede? Daniel tenía esas mismas preguntas. Daniel capítulo 9 hace una oración de intercesión, una oración intercesora por su pueblo, para que Dios tenga misericordia, porque él había visto también una profecía en el capítulo 7, que la estudiamos luego. Había visto una escena de juicio, había una escena de personas que estaban acudiendo y él estaba muy asustado porque Dios podía olvidarse de Israel. Ante esa preocupación, Dios le manda otra vez a Gabriel. Versículo 23 del capítulo 9. Al principio de tus ruegos, le dice a Daniel Gabriel, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, pues porque tú eres muy amado. Lindo para Daniel saber que era muy amado en el cielo. Entiende pues la visión y entiende pues la orden y entiende la visión. O sea, entiende algo. El cielo es un espacio físico real. Gabriel fue enviado desde el cielo, que está muy arriba, que cuando Jesús fue al cielo, sube al espacio. No es que es un lugar de muertos y cosas de esas, nada que ver. Es un lugar en el universo que se llama paraíso de Dios. De allí vino Gabriel y allá fue Jesús.
Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. De 70 semanas, pero ¿cómo así? Obviamente, de las 2300 tardes y mañanas. De allí. 70 semanas son 70 por 7. 490 días. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Cómo se pone fin al pecado? La paga del pecado es muerte. Y expiar la iniquidad. Y la expiación se hacía con la muerte de un cordero. Para traer justicia perdurable, Jesús sería llamado Señor, justicia nuestra. Sellar la visión. ¿Cuál visión? La visión de las 2300 tardes y mañanas. Y la profecía. Y ungir al santo de los santos. Y hagamos pausa. Arrancamos. ¿Sabe pues y entiende? Es como que si le estuviésemos hablando a Daniel. Cada uno de nosotros es como que si fuésemos Daniel. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. En el libro de Esdras y Nehemías se registran órdenes para restaurar. La primera orden que se da es una orden que son los repatriados con Esdras que se van. La orden es que regresen los que quieran regresar a Israel, regresarán unos pocos. La segunda orden para restaurar el templo y la tercera orden para restaurar la ciudad. Esta orden para restaurar la ciudad, porque dice aquí, desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. 7 semanas son 49 años, que representa el tiempo que tomó reconstruir el muro y la ciudad y el templo. ¿Sí? 49 años. 62 semanas, dice, y 62 semanas. Si tú sumas, 7 semanas son 49 años y 62 semanas son 434 años. Y si tú sumas 434 más 49, te da 483. ¿Y por qué tanto número? 483 días. Que proféticamente son 483 años. O sea, desde el año 457 antes de Cristo, había que restarle, habla en tu casa, tomas 483, restas 457 y te va a dar la cifra de 26. Pero cuando se fabricó este calendario que tenemos nosotros, hubo una equivocación ahí de 3 o 4 años y trataron de corregir. Entonces, en esa corrección resulta que cada vez que nosotros hagamos estas restas, tenemos que sumarle 1. Es decir, al 26 le sumas 1 y te va a dar año 27 después de Cristo. ¿Sí? Entonces, sucede que en el año 27 después de Cristo es cuando aparece Jesús. ¿Qué tal? Eso está en la historia. Y estaba profetizado con exactitud. Y sigamos leyendo. El ungimiento de Jesús lo podemos leer en San Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, San Juan, dice lo siguiente. Versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo se quita el pecado? La paga del pecado es muerte. ¿Cómo se expiaba el pecado? Ofreciendo un cordero. Versículo 33. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Así que bueno, Jesús fue ungido a través del bautismo. Jesús, cuando hace su ministerio, San Marcos registra lo siguiente. Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y decía, versículo 15, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Qué tiempo se refería a Jesús? Sí, ese mismo, lo que estamos leyendo, las 70 semanas, que son el inicio de los 2300 tardes y mañanas, o 2300 días, o más aún, 2300 años. Jesús aparece, y sigamos leyendo, Daniel, versículo 26. Después de las 62 semanas, después se le quitará la vida al Mesías príncipe. ¿Y cuándo se le va a quitar la vida al Mesías príncipe? Leamos el versículo 27. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La mitad de la semana. La mitad de 7 son 3 años y medio, lo que duró el ministerio de Jesús y murió.
Después de las 72 semanas, cuando arranca la última semana para completar las 70 semanas, se le quitará la vida al Mesías príncipe y nada ya quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su final llegará como inundación. Es decir, sí, Israel sí fue destruida en el año 70 después de Cristo, ¿sí? El templo. Pero veamos que Jesús cumplió su ministerio. Tenía que venir y murió. La profecía de las 2300 tardes se cumple y se sella a partir de la venida de Jesús. Y te voy a dar un ejercicio en casa. Vas a empezar a agarrar las 2300 tardes y mañana y le vas a restar el 457 y le vas a sumar 1 al final. Te va a dar una cifra. Esa cifra y lo que lleva hasta esa cifra lo vamos a estudiar progresivamente en este estudio, pero ya sabes, ya tuviste que Dios sí dio la fecha exacta de la venida de Jesús. Y me interesa eso porque actualmente no tenemos una fecha exacta para el regreso de Jesús. Tenemos señales nada más. Porque como que dar la fecha exacta no sirvió. Ahora son señales. Habrían guerras, habrían terremotos, habrían tsunamis, habrían enfermedades, hambres. Se predicaría el Evangelio. Hay una profecía que dice en Isaías 13:13 que la tierra se movería de su lugar. Y eso básicamente ha ocurrido varias veces. El terremoto de Japón y de Chile del 2009 provocaron que la tierra se moviera de su eje y el día ya no dura 24 horas porque también los días serían acortados. Es decir, estamos entrando en el clímax de las profecías. Pero aprendiste algo hoy. Quédate con eso. Después vamos a ir desmenuzando la profecía. Gracias por estar allí, ser consecuente, que Dios te bendiga y bueno, que esta información sea útil para tu crecimiento espiritual.